Gracias, Gabriel, por la invitación. En esta ocasión pasamos a tópicos un poco más teóricos, pero que sin embargo tienen mucha relevancia en el ámbito de la cosmología, y en particular gravedades modificadas en el formalismo teleparalelo. El esquema de esta charla es el siguiente. Bueno, vamos a hacer una introducción a el equivalente teleparalelo de la relatividad general. Luego vamos a estudiar dos tipos de modificaciones a esta teoría de gravedad, que es gravedad teleparalela a la Born-Infeld y gravedades FDT, que son ambas un conjunto, un subconjunto de modificaciones a la gravedad en el formalismo teleparalelo. Luego vamos a ver un par de asuntos de importancia y que son muy interesantes a nivel físico de la teoría, que es el tema de la invariancia local de Lorentz y los grados de libertad, los cuales tienen, en particular los grados de libertad, son manifestaciones, pueden entenderse como manifestaciones en cosmología. Y finalmente una discusión breve. Bueno, ¿por qué queremos modificar relatividad general? Bueno, basta con ver la definición de nuestro modelo más exitoso en cosmología, modelo Lambda-CDM, para darse cuenta de que este modelo está asumiendo que la relatividad general es la teoría correcta de gravitación. Bueno, acá pueden haber muchas asunciones respecto al modelo. Sin embargo, nosotros estamos interesados en estudiar esta asunción, ¿sí?, de que es la teoría correcta de gravedad. En particular, en regímenes a altas energías, como en el comienzo del universo, requerimos de teorías que hay un gran grupo de físicos que no están muy de acuerdo, digamos, que es el tema de la inflación. Por otro lado, a grandes escalas y a energías más bajas, nos encontramos con los dilemas de la energía oscura y la materia oscura, los cuales todas estas observaciones en cosmología podemos entenderlas como que el modelo que estamos asumiendo de relatividad general no es el modelo correcto a estas escalas, ¿sí? Sin embargo, como todos sabemos, relatividad general es una teoría muy bien constreñida a nivel del sistema solar, digamos, a la escala del planeta Tierra. Sin embargo, a escalas un poco más grandes, como a nivel de galaxias, hay gente que dice que probablemente no es la teoría correcta, ni qué decirlo a escalas del universo, ¿sí? Hay otros motivos por los cuales, que ya tienen un poco más que ver con la teoría, con lo teórico en sí, de por qué queremos modificar relatividad general. En particular, este modelo presenta soluciones que poseen singularidades, las cuales son inherentes a la teoría física en sí, y también tenemos el problema de que para regímenes muy altos de curvatura y para distancias muy pequeñas no tenemos una teoría física que describa estos fenómenos, que es lo que se llama la búsqueda de la teoría cuántica de la gravedad, ¿sí? Entonces, estas también son motivaciones que nos mueven a estudiar modificaciones a la relatividad general. Sin embargo, bueno, antes de modificarla queremos saber cuáles son los objetos básicos de la teoría. Bueno, esta teoría está regida por una acción, que es la acción de Einstein-Hilbert, que está escrita de manera muy compacta en términos del escalar de curvatura, una constante que puede ser la constante cosmológica, pero puede ser una constante, y un lagrangiano de materia, donde acá está todo el modelo estándar de física de partículas, ¿sí? Esta teoría da origen a las famosas ecuaciones de Einstein, que son un conjunto de 10 ecuaciones no lineales, que son en general muy complicadas y que relacionan el contenido de materia del universo con su geometría, donde la geometría está en el tensor de energía-momento. Esta teoría está basada en la variable dinámica, que es el tensor métrico, y en un espacio-tiempo muy particular, que es un espacio-tiempo riemanniano, el cual tiene una torsión nula y una conexión que se le llama la conexión de Levi-Civita,
que es métrico compatible. Esta condición implica que la derivada covariante de la métrica es 0. Este es el tensor de no metricidad que se llama. Y este objeto es el conocido símbolo de Levi-Civita, que es una conexión y que se puede expresar en términos de la métrica una vez que asumimos que es una teoría sin torsión. Sin embargo, acá, como pueden ver, hay muchas asunciones que nosotros hacemos respecto a las propiedades del espacio-tiempo. Sin embargo, estas propiedades pueden ser nosotros podemos estudiar modelos extendidos, como por ejemplo reemplazar la métrica por esta métrica. No es el objeto más general con el cual podemos construir una acción y una teoría física, sino que podemos reemplazarlos por lo que se llama la tétrada, o Vielbein en alemán, que significa muchas patas, y Vierbein en dimensión 4 significa 4 patas. Es una base de 4 vectores ortonormales en el espacio tangente del espacio-tiempo, de la variedad espacio-temporal. Una variedad es un plano, es una variedad, 3 dimensiones es una variedad. El espacio-tiempo de 4 dimensiones también es una variedad. Este espacio tangente está definido en cualquier variedad, en cualquier dimensión. Sin embargo, este objeto, la tétrada, no es el único objeto que nosotros podemos definir en el espacio-tiempo, sino que también podemos definir una conexión de spin. La conexión de spin es un objeto adicional que uno pone en el espacio-tiempo para poder definir el transporte paralelo de vectores o de tensores, ¿sí? Hay 2 propiedades del espacio-tiempo a nivel geométrico, que es la curvatura y la torsión. La curvatura es una propiedad únicamente de la conexión de spin, mientras que la torsión está caracterizada por ambas, la conexión y la tétrada. Y en particular en relatividad general tenemos una torsión nula y una conexión de Levi-Civita. Sin embargo, existe otra forma de describir la gravedad, que es lo que se llama el equivalente teleparalelo, y que utiliza otra conexión, que es la que se llama la conexión de Weizenbock, que tiene torsión pero no curvatura. Entonces, este es un esquema general de cómo se clasifican cierto tipo de teorías de gravedad en base a la geometría subyacente que utiliza. El tipo más general, o sea, no es el tipo más general de teorías, pero es un ejemplo que engloba tanto a la relatividad general como al teleparalelismo, es lo que se llama el espacio-tiempo de Riemann-Cartan, que es un espacio-tiempo que tiene tanto torsión como curvatura, tiene una no metricidad igual 0. En base a este espacio-tiempo se definen las teorías de Poincaré, y este espacio-tiempo, digamos, este gráfico está expresando con esta curva de que estamos en un espacio-tiempo curvo. Y que esta curva no cierre significa que el espacio-tiempo tiene torsión. Entonces tiene tanto torsión, porque una vuelta cerrada no cierra, y tiene curvatura porque es una curva. Si nosotros hacemos la torsión igual 0, acá esta curva se cierra y tiene curvatura, y estamos en un espacio-tiempo de Riemann, que es el espacio-tiempo en el cual se define la relatividad general. Si hacemos la curvatura 0, pero la torsión diferente de 0, lo que obtenemos es un espacio-tiempo de Weizenbock en el cual está definido el equivalente teleparalelo de la relatividad general, que es un espacio-tiempo donde nosotros tratamos de... los cuadriláteros no cierran, ¿sí? Pero el transporte paralelo a través de este cuadrilátero es siempre paralelo, digamos. Los vectores siempre son transportados paralelamente, lo cual no ocurre en un espacio-tiempo con curvatura. Si en ambos casos hacemos curvatura igual 0 y torsión igual 0, obtenemos el espacio-tiempo de Minkowski, que es aquel en el cual está definido la relatividad especial, ¿sí? La relatividad especial de todos los días. Las teorías de relatividad modificada en base al teleparalelismo son algo que, digamos, se está empezando a estudiar. Son teorías alternativas que ya podemos encontrar en Wikipedia, sin embargo su definición no está muy bien realizada. En realidad
El teleparalelismo en sí no es una modificación de la relatividad general porque es un equivalente, es una teoría equivalente. Sin embargo, en base a este formalismo podemos construir teorías de gravedad modificadas. ¿Sí? Entonces, ya un poco más matemático, bueno, prometo que no va a ser muy largo esto. Este es el objeto que es el campo de tétradas, que vamos a reemplazar en lugar de la métrica. Es una base ortonormal de vectores. Esta ortonormalidad se refleja en esta condición que, digamos, si esto fuera 1, 1, 1, 1, tendríamos una base de vectores en un espacio-tiempo de 4 dimensiones. Sin embargo, como tenemos una geometría riemanniana, acá tenemos un signo cambiado. Y este es, digamos, el objeto que nos mide la ortonormalidad de los vectores. ¿Sí? Esto es una base, esta es la cobase. Ambas son, acá tengo, tienen una relación de completitud. Y objetos como el determinante de la métrica que se usan en la acción pueden ser reemplazados por el determinante de la tétrada. ¿Sí? Acá está la conexión de Weizenbach, que es, como vimos al principio, la conexión de Levi-Civita se escribía solo en términos de la métrica. Bueno, la conexión de Weizenbach se escribe únicamente en términos de la tétrada. Y esta conexión tiene curvatura idénticamente a cero. Es decir, anula el tensor de Riemann, pero tiene una torsión que no es trivial. Entonces, en base a la torsión vamos a describir todos los efectos gravitatorios, no en términos de la curvatura. Las derivadas covariantes son definidas en términos de esta conexión, de esta forma. Y bueno, ya que no tiene curvatura, es un espacio-tiempo sin curvatura, tenemos paralelismo absoluto. Los vectores tangentes en la variedad son transportados paralelamente a lo largo de toda la variedad. Y tenemos este objeto que es el tensor de torsión, en base al cual vamos a construir un lagrangiano para la gravedad teleparalela y que tiene una antisimetría en estos dos índices. Y si ustedes le quitan este índice, y si esto lo piensan como un campo A del electromagnetismo, pueden ver que esto se parece mucho al tensor de Faraday, al F mu nu en electromagnetismo. Y eso es una característica muy interesante de estas teorías, de que el modo en el cual construimos un lagrangiano se parece mucho al electromagnetismo. ¿Sí? Bueno, esto es lo que estaba diciendo. También hay un objeto, es un objeto que mide cuánto nos estamos separando de la conexión de Levi-Civita, que es el tensor de contorsión. Bueno, esto nos va a servir solamente para definir el lagrangiano en una slide más acá. Sí. Entonces, el objeto que va a estar en el lagrangiano de la teoría es el escalar de torsión, que es este objeto que está acá, que es cuadrático en la torsión. Esta es la torsión que yo definí acá. Y S es un objeto que también es lineal en la torsión, sin embargo tiene una forma un poco más complicada. Bueno, entonces este es un escalar de Lorentz, y se relaciona con la curvatura de Ricci, que ya conocemos en relatividad general, por medio de esta expresión. Es una expresión muy simple, como pueden ver, el escalar de Ricci es menos el escalar de torsión más esta expresión, que es un término de borde. Entonces, ya que es un término de borde, una vez que lo ponemos en la acción, este término no importa, y obtenemos que las acciones tanto de relatividad general como de la gravedad teleparalela son equivalentes. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la teoría. Tiene una propiedad muy importante de que esta acción tiene solo primeras derivadas en la tétrada. Por lo tanto, sus ecuaciones de movimiento van a tener derivadas de segundo orden en la tétrada y nada más. Esto va a ser importante también cuando hagamos modificaciones a la teoría, porque las ecuaciones de movimiento siempre van a ser de segundo orden, no importa qué forma funcional tomemos de este objeto. Y bueno, estas ecuaciones son también equivalentes a las ecuaciones de la relatividad general, las ecuaciones de Einstein que yo mostré en las primeras slides. Hay que hacer un poco de trabajo matemático, pero se puede demostrar que estas ecuaciones son equivalentes. ¿Sí? Pero me perdí porque habías dicho que este formalismo tenía torsión pero no tenía curvatura. Sí. Y recién nos dijiste, pero la curvatura es T menos algo.
Sí, acá hay una pequeña sutileza. Esta curvatura se calcula con la conexión de Levi-Civita. Esta torsión se calcula con la torsión de Weizenbaum. Porque claro, si la calculo con la torsión de Weizenbaum, con la conexión de Weizenbaum me daría 0. Sí, perdón, es como para simplificar un poco la cosa, pero acá, digamos, va una L de Levi-Civita y acá va una W de Weizenbaum. Sí, perdón. Bueno, esto es, digamos, es para poder ponerlo a nivel de la acción, digamos, para reflejar la equivalencia. Entonces, estas ecuaciones son equivalentes a las ecuaciones de Einstein. Por lo tanto, todas las soluciones que nosotros encontremos en gravedad teleparalela también van a ser soluciones de relatividad general o viceversa. Por lo tanto, la teoría no tiene nada nuevo, ¿sí? Acá hay una tabla comparativa. Digamos, estamos codificando la gravedad en la conexión de Levi-Civita y en Teleparallel Gravity estamos codificando la gravedad en la conexión de Weizenbaum. Te tengo una pregunta, o sea, en definitiva es como si vos interpretás geométricamente de forma distinta lo mismo, sí, ¿es eso? Sí, solamente que la interpretación que más famosa se hizo fue esta, pero también tenemos esta otra interpretación. Y de hecho, fue el mismo Einstein que propuso, luego de proponer en 1915 la relatividad general, más de 10 años después, él empezaría a estudiar la gravedad en términos de la tétrada. Sin embargo, la acción para esta teoría se construyó mucho después. Einstein, digamos, no llegó tan lejos. Sí, lo que yo estoy mostrando acá es una combinación, digamos, de estudios que se hizo desde 1925, cuando Einstein tuvo esta idea. Después, en 1960, hubo gente que recién comenzó a estudiar la formulación lagrangiana de la teoría. Y también después en los 80 también hay, digamos, formas de generalizar esta teoría y bueno, es algo que aún se sigue estudiando, solamente que es la acepción menos conocida de la gravedad, ¿sí? Entonces, un punto importante también en relación con Einstein es que él pensaba que, ya que la tétrada es un objeto que se representa por una matriz que no es simétrica, tiene 16 componentes independientes. Entonces él pensaba, bueno, si yo puedo representar la gravedad con 10 componentes independientes, las 6 componentes adicionales probablemente pueda atribuírselas al electromagnetismo. Sin embargo, eso después se daría cuenta de que eso no era cierto, porque estas 6 componentes independientes pueden ser fijadas por la invariancia local de Lorentz de la tétrada, digamos. Que para muchas tétradas yo obtengo una sola métrica y todas esas tétradas están relacionadas por transformaciones locales de Lorentz, ¿sí? Finalmente, una interpretación alternativa del movimiento en espacios curvos es que nosotros entendemos que las partículas se mueven a lo largo de geodésicas, pero en gravedad teleparalela las partículas siguen una ecuación de fuerza. Es simplemente una interpretación alternativa de la conexión de Levi-Civita, que como les mostré acá, se puede expresar en términos de la conexión de Weizenbaum más la contorsión. En este caso, la contorsión actúa como una especie de fuerza en las ecuaciones de la geodésica. Y bueno, hasta el momento nada nuevo. Lo que es nuevo es intentar estudiar gravedad basada en este formalismo. Ahí es cuando vienen las cosas interesantes, y vienen las cosas interesantes en cosmología, ¿sí? Entonces, los modelos de Born-Infeld nacieron en contexto del electromagnetismo no lineal. Es simplemente una estrategia de modificar un lagrangiano para, de esta forma, digamos, añadiendo un parámetro lambda, que probablemente sea el parámetro responsable de regularizar singularidades, en particular la singularidad que se obtenía en la autoenergía del electrón en la electrodinámica clásica. Esta estrategia fue propuesta alrededor de los 1930. Sin embargo, luego aparecería la teoría cuántica de campos, que, digamos, pudo lidiar con esto de una forma más consistente. Sin embargo, esta estrategia puede utilizarse en gravedad.
De hecho, la estrategia de Born-Infeld no solamente se ha aplicado para gravedad teleparalela, sino que también para teorías bimétricas, si no me equivoco, y algunos otros tipos diferentes de gravedad. Sin embargo, esta propuesta en el 2007 fue realizada en el 2007 y consistía en modificar el lagrangiano del teleparalelismo introduciendo una modificación a la Born-Infeld, que es simplemente tomando el escalar de torsión y proponer esta forma funcional. Entonces, este lagrangiano, bueno, ¿qué pasa si el escalar de torsión es mucho menor que lambda? Esta raíz va a ser aproximadamente t y vamos a obtener el límite de la gravedad teleparalela, ¿sí? Esta estrategia fue propuesta originalmente para regularizar las singularidades en agujeros negros. Uno podría pensar, bueno, ¿por qué no podemos poner el escalar de Ricci acá? Básicamente esto no puede realizarse porque para las soluciones de agujeros negros el Ricci es 0. Entonces este lagrangiano no tiene sentido, ¿sí? Entonces estudiarlo digamos, en el formalismo teleparalelo efectivamente da algo nuevo, ¿sí? Y bueno, acá está Rafael, está presente acá, uno de los fundadores de este tipo de modificaciones. Para regularizar la singularidad cosmológica. Ah, originalmente. Sí, perdón. Sí. Bueno, digamos, también podría aplicarse a agujeros negros, pero sí, originalmente fue para regularizar la singularidad cosmológica. Sí, perdón, aquí viene. Entonces, ¿qué pasa si este lagrangiano se estudia en el contexto cosmológico? Las ecuaciones de Friedmann, que son muy conocidas en cosmología, se ven modificadas. Efectivamente, el parámetro lambda cumple un rol no trivial en estas ecuaciones y bueno, tenemos una forma modificada de las ecuaciones de Friedmann. Acá esta propuesta para la tétrada, ustedes pueden pensar en esta propuesta como si esta tétrada fuera la raíz cuadrada de la métrica. La métrica original de Friedmann-Robertson-Walker es, digamos, n cuadrado menos a cuadrado de x cuadrado, ¿sí? Y ustedes pueden pensar en, bueno, este es simplemente una función que puede fijarse a 1, haciendo un reescalamiento temporal. Sin embargo, acá pueden ver que la tétrada se define cada una de las componentes. Bueno, sí, es una matriz diagonal, que es básicamente la matriz diagonal, que es la raíz cuadrada de la métrica. Sin embargo, después vamos a ver que para soluciones... No lo vamos a ver, pero les cuento. Esto no siempre es cierto, digamos. No siempre podemos escoger la tétrada de manera diagonal, en particular para cosmologías que tienen una sección espacial que tiene curvatura no nula, ¿sí? Entonces, bueno, volvamos. La transparencia anterior, porque venía todo, que era todo igual que la gravedad común. Sí, hasta acá. Y de repente ahí, ¿no? Así. Sí. Acá empezamos con lo nuevo, con modificaciones a la gravedad. Pero ¿cuál es la verdadera modificación que hay? O sea, eso no se puede escribir. Y que no podés reemplazar esa t por la curvatura, porque la curvatura de Levi-Civita era t menos una derivada total. Adentro de la raíz, la derivada total no la podés entender. Claro, sí. Sí, no, yo simplemente estoy, bueno, si quieres te puedes olvidar de esto, y simplemente estamos proponiendo una forma funcional diferente para el lagrangiano que vamos a estudiar, digamos, que es esta, ¿sí? No la puedes integrar para que no tenga lo mismo, pero puede estar o no. Claro, pero ya son dos teorías distintas. Antes tenías dos lagrangianos que eran equivalentes a menos una divergencia total. Ahora tenés dos lagrangianos que no tienen nada que ver entre sí. Son dos teorías completamente distintas. Sí, pero no se lo puede llevar de vuelta a la filosofía de la relatividad general, ponerlo en función de la métrica y eso. Si las dos cosas venían como equivalentes y se podía ir de una a la otra. Ahora, que vos modificás una vez de un lado, ¿no podés irte como para el otro lado y en vez de hablar de tetrada volver de vuelta a hablar de métrica o que es algo muy complicado? Es que las conexiones son diferentes.
estás trabajando con una conexión diferente. Entonces, cuando escribes las ecuaciones de movimiento, al menos en relatividad general, tú tenías derivadas covariantes que están calculadas en base a una conexión, que es la conexión de Levi-Civita. Ahora estás trabajando con otra conexión y con otro objeto. Digo, esto no es la relación entre la tétrada y la métrica, no es solamente, digamos, una relación lineal que tú puedes definir una en términos de la otra, sino que para muchas tétradas tú tienes una misma métrica. Entonces no, digamos, a menos que sean soluciones muy, y ni siquiera, soluciones con mucha simetría como las soluciones cosmológicas, tal vez puedes hacer una relación 1-1, pero en general no siempre es así, digamos, no. La teoría teleparalela y la teleparalela modificada tienen más... nosotros creemos que, o sea, digamos, se puede mostrar que tienen más grados de libertad, digamos. O sea, más grados de libertad en términos de variables dinámicas. Sin embargo, luego cuando tú estudias, por ejemplo, nivel de ondas gravitacionales, bueno, gravedad, relatividad general y gravedad teleparalela tienen el mismo número de grados propagantes de libertad, digamos. Lo cual puede mostrarse también a nivel del formalismo hamiltoniano. Tienen la misma cantidad de grados de libertad, solamente que en gravedad teleparalela tienes más variables en la tétrada, pero todas esas variables adicionales tú luego las remueves, digamos, por medio de los vínculos asociados a transformaciones locales de Lorentz. ¿Sí? No sé si eso responde a la pregunta. Quizás lo que estaban preguntando es qué pasa a nivel de gravedades modificadas. Si es que yo las teorías modificadas en base a R las puedo escribir como teorías modificadas en base a T. Supongo que esa fue la pregunta. La respuesta es, no lo sabemos, pero pareciera ser que no, porque las teorías tienen estructuras muy diferentes, tanto a nivel de ecuaciones de movimiento como a nivel de interpretación física. ¿Sí? Pero yo diría que es algo que estamos estudiando. ¿Puedes mostrar el cuadro que hiciste antes? Sí. Y ahí, claro, que a nivel de la acción mostrar en qué sentido es lo que preguntaba Ezequiel, ¿por qué no es, sí. ¿por qué no es teleparalelismo equivalente y sin modificado? Sí, básicamente, bueno, si nosotros tenemos una relación entre el escalar de Ricci y el escalar de torsión, y acá tenemos un término de borde, una vez que nosotros aplicamos una función acá, esa función va a encapsular el término de borde y no vas a tener una dinámica equivalente debido a la acción de este término, que además, que es un hecho que yo mencioné solo brevemente, este término es solamente invariante global de Lorentz. Entonces, una vez que tú tienes una función que no es lineal acá, este término, que no es solamente invariante global y no invariante local, va a jugar un rol fundamental en la teoría, que en particular es que la teoría va a perder la invariancia local de Lorentz, que es lo último que yo quería hablar en esta charla. ¿Sí? Bueno, ese aspecto controversial lo vamos a hablar al final, porque vamos a estudiar primero soluciones con alta simetría, como las soluciones cosmológicas. ¿Una pregunta? ¿Sí? Volviendo a la diapositiva anterior. Vos decías que la métrica... la métrica es como el análogo a la tétrada. En este caso, ¿no? Sí, se O puede, esa analogía. para soluciones con mucha simetría como estas, la tétrada puede pensarse como en la raíz cuadrada de la métrica. Sin embargo, eso no siempre es cierto. Ok, porque yo antes decía el signo, digamos, la métrica antes es pseudo-riemanniana, más, menos. Sí, pasa que acá Pero en tú tienes que calcular la métrica en base al tensor de Minkowski, que tiene más, menos. Entonces ahí te aparece el menos. Sí. Bueno. Claro, entonces creo esa analogía. Sí, no, es una analogía muy burda. Podría decir una mala analogía, pero bueno. Digo una cosita más. Toda métrica se escribe en función de una tétrada. Si tú puedes, G1, escribe eta, B, entonces, para tu pregunta, ¿no? Si vos tenés un lagrangiano definido en función de una métrica y sus derivados, podés escribir la métrica en función de una tetra y te queda un lagrangiano en función de la tetra de sus derivados, pero al revés no podés. No hay manera de poner la tetra en función de la métrica, en general. No hay una única manera. No. Sí.
Bueno, Porque como la tetra es la raíz cuadrada de la métrica, ¿qué significa eso? entonces podemos resolver estas ecuaciones en términos del factor de escala. Y aquí viene lo interesante, digamos. Esta es una ecuación implícita para el factor de escala que está escondido en este v, y en términos del parámetro adicional, del único parámetro adicional de la teoría. Y al resolver esta ecuación implícita, nosotros podemos calcular la evolución del factor de escala en términos del tiempo cósmico. ¿Y qué es lo que se obtiene? Se obtiene que para, digamos, si t igual 0 es el comienzo del universo, y esta línea punteada es la predicción de lambda siliano, lo que obtenemos con esta modificación muy simple de la gravedad es que el factor de escala tiende asintóticamente a 0, pero nunca es 0. Entonces, esto es para determinados valores del parámetro adicional de la teoría, ¿sí? Acá hay unas redefiniciones, pero sin embargo todo depende de este lambda, que es el parámetro que se encuentra en la acción, ¿sí? Entonces, bueno, es una modificación muy simple que, digamos, que resuelve de manera muy simple un problema muy preocupante para, digamos, para la teoría de relatividad general, que es que no... ¿Qué pasa con el factor de escala acá, digamos? ¿Qué pasa con esta singularidad? Y bueno, también podemos ver el comportamiento del parámetro de Hubble, que para z muy grande, este parámetro de Hubble tiende a un valor constante, que es precisamente este alfa que me parece que lo definí... Ahí en el medio. Sí, acá, ¿sí? Entonces, digamos, si el factor de escala tiende asintóticamente a 0, uno también puede ver esto como si el parámetro de Hubble tendiera a un valor constante, ¿sí? Para el comienzo del universo. Entonces, muy interesante que con una modificación muy simple a la relatividad general, obtengamos tan fácilmente, quizás no tan fácilmente, pero se obtenga una regularización de la singularidad inicial, ¿sí? O sea, a ver si entendí, perdón, ¿no? Porque me llama la atención cómo encajan esas dos soluciones. Este alfa no aparece en nivel básico, no es algo que aparece básico en la ecuación, no es un parámetro fundamental. O sea, me llama la atención cómo se conectan esas dos soluciones ahí. Salga una sola solución. Son soluciones para alfa diferentes. Sí, entiendo, ¿Sí? pero me parece que... O sea, alfa, que es la constante de integración, ¿cómo aparece? Es el único parámetro libre de la teoría. ¿Dónde está? Que está... A nivel laranjano. Alfa es está el H Hmax. máximo arriba. Claro. Al lado de lo azul. Y el Hmax está en términos del lambda, y el lambda está en la acción, ¿sí? Porque ese t que está en la acción básicamente es el parámetro de Hubble al cuadrado. Claro. Cuando Bohr y Infeld pensaron ese lagrangiano para el electromagnetismo, querían obtener una electrodinámica o una electrostática, en ese caso, donde el campo eléctrico de una carga puntual, en vez de infinito, fuera un valor máximo que tenía que ver con el parámetro, el lambda, pero el lambda de la teoría de Bohr y Infeld. Entonces, y ellos obtuvieron eso, y eso fue primero una cosa que llamó mucho la atención, que se podía regularizar el campo electrostático de una carga puntual con una modificación sencilla del lagrangiano, ¿no? Y bueno, lo mismo sucede con este lagrangiano. Pero me parece a mí, a ver si se ven las cosas, que ahí está, es raíz de 1 más algo bien chiquito menos 1. Sí. Y mientras más chiquito hace ese algo, más se parece a nuestra solución que conocemos. Sí, claro, si haces la expansión a primer orden, Claro. acá te vas a quedar con el t, finalmente. Y se va a ir la constante, digamos. ¿Sí? No sé si se ve. Entonces sí, pero lo que voy es que tal vez hay un tuning, un fine tuning, puesto a nivel lagrangiano, de que el lambda sea muy parecido a ver, no hay un fine tuning a nivel lagrangiano, que lo vemos después a nivel solución. No, ese lambda obviamente funciona con una nueva constante de la naturaleza, es decir, para Bohr y Infeld también, el campo eléctrico, la naturaleza tenía una constante con unidades de campo eléctrico, y esa constante universal entraba en el lagrangiano, fijando el valor máximo que podía tener un campo. Claro, no es algo que solo pase con este modelo, pasa con, digamos, la mayoría de los modelos de gravedad modificada te introducen como mínimo un parámetro adicional que después tienes que ajustar por medio de las observaciones, eso es cierto.
pero digamos, el tema es que está en la simpleza de que no tuviste que hacer muchas modificaciones para poder obtener, digamos, para solucionar un problema. ¿El alfa que se parecía cuánto valía? 10 a la menos. 10 a la 22. Claro, estás pensando Tenés seguramente que elegir. qué es lo que pasa. Para que dé, querés que dé con lambda CDM hasta donde tenemos evidencia experimental. Claro. ¿No? Ah, claro, sí. Sí, bueno, esto va a pasar, digamos, para todos los modelos de gravedad. El tema es que acá lo obtienes con solo una constante. Pero bueno, son temas que se pueden... Bueno, esta estrategia también se puede utilizar para regularizar otro tipo de singularidades, como por ejemplo del agujero negro BTZ, que es un agujero negro en 3 dimensiones en un espacio-tiempo anti de Sitter. También se puede estudiar este agujero negro y obtener que es una solución de esta teoría, incluso con constante cosmológica positiva. También cuando acá se agregan diferentes tipos de materia en el universo, se pueden encontrar soluciones regulares para el factor de escala, es decir, que no tienen singularidad. También para métricas que no son planas, o sea, para espacio-tiempos en expansión que no son planos, también se pueden obtener soluciones. Sin embargo, en ese tipo de casos, acá la elección de la tétrada no es tan simple como parece acá. Pero bueno, eso es... después si les interesa podemos hablar más de eso. Y también singularidades cónicas en 3 dimensiones pueden ser regularizadas. Y probablemente hay muchos otros ejemplos en los cuales se pueden regularizar singularidades, simplemente que no han sido estudiados con suficiente detalle, ¿sí? Entonces, esta es solo la primera parte de las aplicaciones de la gravedad teleparalela, porque ahora está el otro régimen en cosmología, que es la expansión acelerada en los tiempos actuales. Y para esto, la estrategia anterior de Born-Infeld no nos sirve para el universo tardío, ¿sí? Sin embargo, podemos proponer otro tipo de modificación que engloba una clase de teorías más generales, que es lo que se conoce como gravedad del FDT, y que es simplemente una función arbitraria del escalar de torsión, ¿sí? Las ecuaciones de movimiento de esta teoría son ligeramente más complicadas que en el caso del equivalente teleparalelo. Sin embargo, tampoco son exageradamente complicadas porque estas ecuaciones son de segundo orden en la tétrada, ¿sí? Acá estos términos que no están en rojo son funciones que dependen únicamente de la tétrada, y lo que está en rojo son las derivadas de la función en particular en cuestión que estamos considerando. Se puede observar que cuando esta función es lineal, es decir, tenemos f de t igual t, volvemos al caso de la gravedad teleparalela, porque este término es 0, acá obtenemos una t y acá obtenemos 1, ¿sí? Y si lo comparamos con las slides que les presenté anteriormente, bueno, se obtiene lo mismo. Así que todo bien. Este modelo de gravedad fue propuesto acá en el 2008-2009 como una propuesta para estudiar una expansión acelerada tardía. Y bueno, primero vamos a ver este hecho que yo ya les mencioné. ¿Cuáles son las ventajas de esta teoría por sobre otros candidatos como FDR, por ejemplo? Es que es lo que ya les mencioné, que es realmente un hecho muy remarcable que tenga ecuaciones de segundo orden, ya que las teorías de FDR, que se les conoce como una de las modificaciones más simples a la relatividad general, en el formalismo métrico tienen derivadas de cuarto orden en la métrica. Entonces, realmente cuando uno estudia teorías físicas, es muy deseable que las ecuaciones de movimiento sean de segundo orden, porque si tú te vas a órdenes superiores, vas a obtener que las ecuaciones son muy difíciles de resolver o que están plagadas de inestabilidades, ¿sí? Y es lo que suele pasar en algunas formulaciones de FDR. Es uno de los problemas principales que nosotros no tenemos en FDT. Al igual que este tipo de teorías, las teorías de FDT tienen grados adicionales de libertad. Como pudimos ver en el caso de Born-Infeld, ese grado de libertad se manifestaba con una sola constante. Sin embargo, podrían, bueno, depende de la forma funcional, podrían ser más.
Pero físicamente lo que nosotros nos referimos con grados adicionales de libertad es a grados físicos, ¿sí? Grados que tengan una dinámica, que se propaguen. Este tema es, en el caso general, para la teoría general, lo estamos investigando, pero podemos estudiar soluciones con alta simetría, como por ejemplo soluciones cosmológicas o soluciones de agujeros negros. Y bueno, este tipo de teorías, en particular las FDT, han llamado mucho la atención y son un campo activo de investigación hoy en día porque proveen una expansión acelerada para el universo tardío, lo cual podemos ver de manera simple proponiendo una forma funcional para la F que va como T, que es la gravedad que ya conocemos, más una modificación con solo 2 parámetros, donde los efectos, la nueva física va a estar determinada en este parámetro, ¿sí? Porque si n es 0, acá nosotros vamos a tener una especie de constante cosmológica, ¿sí? Entonces, al calcular las ecuaciones de Friedman, se obtiene lo que ya conocemos para el modelo cosmológico estándar con un término adicional, ¿sí? Y la otra, digamos, son solo 2 ecuaciones de Friedman que se obtienen. Y la otra es un poco más complicada, está relacionada con la presión de un fluido isotrópico. Y luego estas ecuaciones pueden ser reescritas de una manera un poco más amigable. Acá los términos rojos son términos adicionales proveídos por la teoría, son términos geométricos que pueden entenderse como una contribución a la densidad de energía y a la presión en las ecuaciones de Friedman. E incluso uno puede calcular una ecuación de estado para este fluido geométrico que se puede obtener a partir de estos dos objetos. Y uno puede graficar esta ecuación de estado, digamos, uno puede obtener un rango de parámetros en el cual esto se comporta como energía oscura, pero en particular uno puede constreñir los parámetros libres de la teoría, que como yo les comenté acá, la n, solamente la n es, digamos, representa una... que nos estamos separando del equivalente teleparalelo, y en particular estos parámetros han sido constreñidos. Bueno, hay varios trabajos en los cuales este parámetro ha sido ajustado, pero pareciera ser que para valores pequeños de este parámetro, digamos, obtenemos una concordancia con las observaciones cosmológicas, que yo no soy experta en esto, pero pueden preguntarle a Gabriel si es que están interesados. Pero bueno, también hay otros test que yo iba a hablar al final de la charla, otros test, como por ejemplo test en el sistema solar, que también dan valores más o menos parecidos. Sin embargo, yo creo que, en mi opinión personal, falta un poco de investigaciones independientes y que ajusten, digamos, todas las investigaciones por separado que se han hecho respecto a constreñir los parámetros libres de la teoría. Y bueno, esta es la otra aplicación de la gravedad de FDT para la expansión acelerada. Y finalmente, como les prometí, estos son los tópicos un poco controversiales de la teoría que les voy a contar, en particular el tema de la invariancia local. Y acá, bueno, lo que yo no les conté, les mostré las ecuaciones de movimiento de FDT, pero no les conté de que estas ecuaciones son sensibles ante transformaciones locales de Lorentz en la tétrada. ¿Qué significa esto? Yo tengo 2 tétradas, esta y la tétrada prima. Estas tétradas están relacionadas por una transformación local de Lorentz en los índices del espacio tangente. Acá los mu son los índices del espacio-tiempo que nosotros ya conocemos, que están asociados con el g mu nu, y los a son los índices del espacio tangente. Si nosotros tomamos esta tétrada, la ponemos en las ecuaciones de movimiento y vemos que esta tétrada resuelve las ecuaciones de movimiento, es decir, las resuelve. La tétrada transformada no necesariamente las resuelve, ¿sí? Esto no es tan preocupante a nivel físico porque lo que nosotros observamos no es la tétrada, es la métrica. Para muchas tétradas nosotros podemos tener una misma geometría, ¿sí?
el hecho de que algunas tétradas resuelvan las ecuaciones de movimiento y otras no, solamente significa que la teoría está seleccionando de alguna forma los vectores base en los cuales nosotros estamos definiendo la geometría, ¿sí? Es lo que se dice que la teoría paraleliza el espacio-tiempo de manera diferente. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles transformaciones locales de Lorentz dejan la teoría invariante? Bueno, lo que se cree actualmente es que hay un subgrupo de transformaciones locales de Lorentz que dejan invariante la teoría, ¿sí? Estos son estudios recientes. Otra forma que algunos autores han estudiado, han tratado de entender esta pérdida de la invariancia local, es que, como yo les conté al principio, nosotros estamos usando una conexión de spin, que es la conexión de Weizenbock, ¿sí? La teoría es una teoría que está formulada solo en base a la tétrada. En el lagrangiano ustedes nunca vieron ningún término que tuviera algo que ver con la conexión de spin. Bueno, hay algunos autores que entienden esta lección, es como una lección de gauge, ¿sí? Hay gente que dice que estamos trabajando en el gauge de Weizenbock. Entonces, ¿por qué no podríamos escoger otra conexión de spin que intente restaurar la invariancia local de Lorentz? Y bueno, esto se puede hacer, hay varios trabajos al respecto. Sin embargo, para cada geometría uno tiene que escoger la conexión de una manera diferente. Entonces, esto no es algo que, digamos, no es algo atractivo a nivel... no es tan simple, digamos, como escoger una única conexión. Pero esto no afecta mucho a la física porque las ecuaciones de movimiento siguen siendo las mismas, sea cual sea la conexión de spin que yo escoja, ¿sí? Bueno, como les decía, las partículas detectan la métrica, no la tétrada, por lo tanto este rompimiento de la simetría de Lorentz solo podría detectarse por medio de procesos físicos que tengan interacciones con la tétrada, lo cual esto podría detectarse con el estudio de fluidos espinorales macroscópicos que tienen la particularidad de tener un tensor de energía-momento antisimétrico, pero estos objetos no son procesos físicos que ocurran, digamos, a gran escala. Esto es un desafío experimental, no sabría bien cómo decirlo. Pero bueno, es algo que debe ser estudiado, ¿sí? Respecto a los grados de libertad, como yo les había dicho, uno puede estudiar el formalismo hamiltoniano de estas teorías. En particular, esto es lo que fue realmente mi trabajo de doctorado, fue estudiar la formulación hamiltoniana tanto de la gravedad teleparalela como de la gravedad FDT. Como yo les había anticipado, la gravedad teleparalela tiene el mismo número de grados de libertad que la relatividad general. Esto ya se sabía, digamos, pero la formulación es mucho más complicada que la de la relatividad general, porque la teoría tiene vínculos de Lorentz que agrandan el número de vínculos de la teoría y que tiene una estructura más complicada, pero que sin embargo se obtiene la misma cantidad de grados de libertad, ¿sí? Sin embargo, para la gravedad FDT encontramos un grado extra de libertad. Esto contradice trabajos anteriores que decía que la teoría tenía más grados de libertad. Sin embargo, a nivel de perturbaciones cosmológicas, por ejemplo, es muy difícil que estos grados de libertad extra se manifiesten. Entonces, digamos, estamos buscando una manifestación física de este grado extra de libertad, que pareciera ser que no es lo mismo, no se manifiesta de la misma forma que en gravedades FDR. Y eso es precisamente lo que yo quería contarles ahora. Bueno, también hemos intentado capturar estos grados de libertad extra por medio del estudio de soluciones de relatividad general que se preservan en gravedad FDT. Y aquí tenemos a Cecilia Bejarano también contribuyendo en la búsqueda de dos tipos de soluciones, que en particular es el agujero negro rotante de Kerr y la geometría de McVitie. En particular, la geometría de McVitie es interesante porque es una geometría que representa un agujero negro de Schwarzschild que se encuentra en un universo en expansión, ¿sí? Entonces, esta geometría tiene un límite cosmológico que es, digamos,
esta solución, digamos, nos ha servido para estudiar, para compararla con otras soluciones cosmológicas que ya se habían encontrado. Y bueno, pasaron cosas interesantes ahí que si tengo tiempo después les cuento. Pero bueno, finalmente lo que quería comparar era el caso FDT y FDR. Porque lo que se entiende de las teorías de FDR, que también tienen un grado adicional de libertad, es que se puede entender como relatividad general más un campo escalar minimalmente acoplado. Es decir, si yo tengo la teoría de FDR, yo puedo realizar una redefinición matemática para expresarlo en este marco, que es lo que se llama el marco de Jordan, que es un campo escalar no minimalmente acoplado. Luego yo puedo realizar una transformación conforme y entender la teoría como relatividad general más un campo escalar, ¿sí? Este es lo que se llama el marco de Einstein. Uno podría pensar que la misma estrategia se puede hacer para FDT, es decir, tomar el lagrangiano, realizar una equivalencia matemática, escribirlo de una forma no minimalmente acoplada, luego realizar una transformación conforme y obtener la gravedad teleparalela más un campo escalar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Acá hay dos problemas. Tenemos que este campo escalar, aparece efectivamente un campo escalar, pero el término cinético tiene el signo equivocado, que es lo que se llama los campos fantasma, ¿sí? Tenemos un potencial para este campo escalar fantasma, pero tenemos un término adicional que es algo que no es un alien, que es algo que, digamos, no, desde que se encontró en el 2011 es algo que no se ha entendido muy bien, no se sabe bien cómo explicar, pero sí es algo extraño, ¿sí? Que no aparece en otro tipo de teorías de gravedad. Entonces, bueno, estamos acá trabajando también para tratar de entender qué significa esto, qué tiene que ver con la invariancia local de Lorentz, por ejemplo. Y finalmente la teoría ha sido estudiada de manera intensiva por muchos test observacionales, en particular test en el sistema solar, nuevos análisis conjuntos de CMB, de supernovas, de cuásares, en términos de ondas gravitacionales, qué es lo que pasa con esta teoría cuando la perturbamos linealmente. Bueno, lo que se ha encontrado es que los trabajos relativamente coinciden en que también hay propagación de ondas gravitacionales en FDT y que se mueven a la velocidad de la luz. Eso es todo. A nivel de perturbaciones cosmológicas, este grado extra de libertad no se ha manifestado. Y aquí podría decirse que queda mucho por hacer y entender el rol de la invariancia local de Lorentz en términos de perturbaciones cosmológicas. Y hay unos trabajos recientes respecto a constreñir la teoría por medio de curvas de rotación galáctica, pero lo que yo podría decir es que falta mucho más trabajo de manera independiente que pueda realizar constraint conjuntos en los parámetros de algunas formas funcionales de la teoría, ¿sí? Y bueno, esto es lo que yo puedo concluir, que se necesita más trabajo independiente para confirmar estos constraints. Y bueno, y hemos visto de que el interés por estudiar este tipo de teorías está creciendo de manera muy grande en los años, y que, bueno, vale la pena estudiar este tipo de teorías como formas de modificar la relatividad general, y en particular en contextos cosmológicos, y que hay algunos aspectos teóricos de la teoría que deben ser investigados con más detalle. Bueno, eso es todo. ¿Preguntas? Si quieren hacerle María José. Sí, una pregunta. Entonces, una de las conclusiones que sacan con la modificación de Born-Infeld a la teoría teleparalela es que regulariza la singularidad del inicio del universo. Sí. Pero ¿eso elimina la necesidad de inflación? Es algo que hemos estado debatiendo, ¿no? Estamos en eso. Porque estamos en eso, porque no, pero es una pregunta válida porque... Elimina el inflatón, eso podría ser... Claro, o sea, el inflatón no solamente elimina la singularidad inicial, sino que también te otorga condiciones iniciales que son todas, digamos, homogéneas, relativamente homogéneas en el comienzo del universo. A mí no me queda claro sí, que... no necesariamente va a eliminar el inflatón.
Porque Bueno, en el gráfico que mostraste tenías una zona en que la constante de Hubble era constante. Claro, y después, pero en el si sentido de la nosotros- expansión acelerada, suponete, pero lo demás que uno le va a pedir en inflación probablemente necesites otra cosa. Claro, o sea, el problema del horizonte no lo resuelve de manera inmediata. Porque Sí, ¿no? No sé. Porque tenés que precinito para atrás, entre los baños térmicos, ¿no? El problema son las perturbaciones escalares para que son más eléctricos. Claro. Claro. Sí, bueno, sí, también Pero tiene que ahí ver dice con... que hay gente que lo está mirando esto. ¿Lo de las perturbaciones cosmológicas? Sí, Sí. sí. Pero se necesita estudiar un poco más, porque el asunto de cómo escoger la tétrada para perturbada es algo no trivial, porque la teoría tiene este tema de la invariancia local. Entonces, de hecho, hace poco salió un trabajo de que salió la semana pasada, de que, no, digamos, hay tétradas para las cuales las perturbaciones cosmológicas quedan o sobredeterminadas o no se pueden determinar todas. Entonces, es un asunto de cómo se escoge, digamos, la tétrada perturbada. Y sí, yo diría que faltan más estudios al respecto. Así de manera muy naif de ver esos grafiquitos, ¿no? Uno dice, bueno, está homogéneo, pero no hay ninguna perturbación porque esto es todo en baños térmicos ya, si el universo está desde el tiempo menos equilibrado. Las perturbaciones tiene ese problema. Que vos puedes perturbar dentro del subgrupo de invariancias locales que quedan vivas, digamos. No podés salirte. Y eso muchas veces la gente no se da cuenta y perturba como si estuviera haciendo relatividad general. Pero tiene que ser un mecanismo para que no pueda quedar en baño térmico. Para que Al fin y al cabo tiene que haber un mecanismo para que no pueda termalizar. ¿O no? Bueno, por eso el tema ese, efectivamente lo que mostró María José ya era homogéneo, y solo fue homogéneo de entrada. Es un modelo simple. En ese modelo, efectivamente, como tenés una expansión exponencial de entrada, bueno, problemas como la elección de partículas y todo eso, Te juro es igual. ¿Viste la torsión? En realidad general te mide qué tan torcido está el espacio, básicamente. La contorsión te mide cómo se contorsiona. ¿Por qué se llama así? Sí, Sí, es muy gráfico la torsión, pero la contorsión, ¿por qué se llama así? Sí, Nombre, me parece, nomás, ¿no? sí, no sé si tiene una interpretación geométrica tan fácil. De hecho, la torsión en sí, por ejemplo, en geometría diferencial en 3 dimensiones, se entiende como, digamos, el cuánto se tuercen los vectores bases a lo largo de una curva. Sin embargo, la torsión más general, en relatividad general, tienes que imaginarte eso, pero en 4 dimensiones. Digamos, no sé si la interpretación geométrica, incluso en relatividad general, es tan fácil. Hay algunos autores que la interpretaban como la falla en el cierre de un cuadrilátero, pero también eso es, creo que en cierto tipo de espacio-tiempo, por ejemplo, en los espacio-tiempos de Weizenbach, pero si tú tienes, no sé, no metricidad, por ejemplo, eso ya no es cierto, digamos. Es una interpretación más complicada. Pero un matemático te diría que lo estudiaras en términos de formas diferenciales. Ahí se entiende, digamos, se entiende de inmediato, pero bueno, yo no podía poner esas fórmulas acá.